En pleno corazón de Los Ángeles, rodeado de tráfico, neones y vida urbana, se alza un edificio que, a simple vista, parece un hotel común. Pero quienes conocen su historia saben que sus paredes guardan algo más que huéspedes y maletas. Se trata del Hotel Cecil, uno de los lugares con peor reputación en la historia contemporánea. Su fachada no revela nada inquietante, pero su interior ha sido escenario de suicidios, desapariciones, crímenes, asesinatos, fenómenos inexplicables y huéspedes que no eran lo que parecían. Inaugurado en 1927, el Hotel Cecil nació para ser un alojamiento elegante y moderno, destinado a viajeros de negocios y turistas. Sin embargo, con el paso de los años, el barrio donde se encontraba se deterioró, convirtiéndose en una zona conocida como Skid Row, uno de los distritos con mayor índice de pobreza, drogadicción y crimen de Estados Unidos. A partir de entonces, el hotel se transformó en un lugar sombrío, económico, donde se mezclaban turistas despistados con fugitivos, enfermos mentales, traficantes y personas sin hogar. El Cecil no tardó en hacerse famoso, pero no por su lujo, sino por su oscuridad. Su historial incluye más de 16 suicidios confirmados, varios asesinatos, desapariciones sin resolver y, lo más inquietante, la presencia de asesinos seriales. En la década de los 80, uno de los huéspedes habituales fue Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, uno de los asesinos más temidos de Estados Unidos. Se alojó allí durante meses, regresando cada noche cubierto de sangre y nadie le hacía preguntas. Años después, otro asesino serial, Jack Unterweger, también se hospedaría en el Cecil mientras ejecutaba sus crímenes. Pero el historial del hotel no termina ahí. Numerosos huéspedes reportaron experimentar fenómenos extraños: pasos en pasillos vacíos, ascensores que subían y bajaban solos, puertas que se abrían sin razón, voces susurrantes, apariciones y sensaciones abrumadoras de ser observados. Algunos visitantes aseguraban que al estar en sus habitaciones sentían como si el edificio tuviera vida propia. En enero de 2013, una joven canadiense de 21 años, llamada Elisa Lam, llegó al Hotel Cecil para hospedarse durante unos días. Era estudiante universitaria en Vancouver, hija de inmigrantes, inteligente, creativa y con un interés especial por la escritura, la fotografía y los viajes. También tenía un blog personal donde hablaba abiertamente de su salud mental, sus emociones, sus miedos y sus sueños. Aunque había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, estaba emocionada por su viaje a California. Era su primera aventura viajando sola. Los primeros días, Elisa visitó museos, cafeterías, bibliotecas y lugares turísticos de Los Ángeles. En su blog, escribió que estaba feliz, aunque algo inquieta. También mencionó que el hotel en el que se hospedaba le generaba una sensación extraña. No dijo mucho más, solo que no se sentía del todo cómoda. Lo que nadie sabía era que su nombre estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los misterios más desconcertantes del siglo XXI. Elisa Lam no era una turista más. Era una joven inteligente, reflexiva y profundamente sensible. En su blog personal escribía sobre literatura, arte, emociones y también sobre sus luchas internas. Fue diagnosticada con trastorno bipolar y depresión severa, condiciones que trataba con medicación y terapia. Aún así, no quería que su vida se definiera por ello. Soñaba con viajar, conocer el mundo y escribir sobre sus experiencias. Y en enero de 2013 decidió hacer realidad ese sueño. Su plan era simple: viajar sola desde Vancouver hasta California, visitar las ciudades más emblemáticas, conocer gente y desconectar del estrés universitario.
Elisa era callada, pero observadora. Le fascinaban los lugares llenos de historia, los sitios que escondían secretos. Quizás por eso, cuando llegó a Los Ángeles, eligió hospedarse en el Hotel Cecil, a pesar de que tenía valoraciones inquietantes y reseñas que hablaban de sucesos extraños. Algunas personas le advirtieron que la zona no era segura. Aún así, ella lo tomó como una experiencia real del mundo urbano. Desde su llegada, Elisa comenzó a comportarse de forma peculiar. Compartía habitación con otras jóvenes viajeras, pero pronto el personal del hotel decidió cambiarla a una habitación individual debido a su comportamiento errático. Se decía que hablaba sola, se escondía y parecía tener episodios de paranoia. Aunque nadie lo reportó oficialmente, varias huéspedes mencionaron que la escucharon susurrar cosas como si hablara con alguien o con algo. Elisa continuaba actualizando su blog y sus redes sociales. Subía fotografías de edificios, cafeterías, murales y librerías locales. En una de sus publicaciones escribió una frase extraña: «Hay un lugar donde me siento observada, incluso cuando estoy sola». No especificó dónde. Nadie le dio importancia. El 31 de enero de 2013, Elisa tenía previsto abandonar el hotel y dirigirse a Santa Cruz, pero nunca hizo el checkout. Nunca recogió sus cosas. Nunca llegó a tomar el autobús. Simplemente desapareció. Sus padres comenzaron a preocuparse inmediatamente, ya que Elisa acostumbraba a comunicarse con ellos todos los días. No era habitual que pasaran más de 24 horas sin que ella enviara un mensaje. Así que, tras varios intentos fallidos de contacto, alertaron a la policía de Los Ángeles. La investigación comenzó dentro del hotel. Interrogaron a empleados, huéspedes y revisaron las cámaras de seguridad. Pero al inicio no había nada extraño. Elisa simplemente había desaparecido. No había señales de lucha, no había testigos, no había pistas. Hasta que los investigadores llegaron a los ascensores. Al revisar los registros, encontraron un video. El último registro visual de Elisa Lam con vida. El video que más tarde daría la vuelta al mundo. El video que haría del caso Cecil Hotel una leyenda moderna. El famoso video del ascensor. El 13 de febrero de 2013, la policía de Los Ángeles hizo público un video captado por las cámaras de seguridad del Hotel Cecil. Era el último registro visual de Elisa Lam con vida. Un video que, en pocas horas, se volvió viral en todo el mundo. Lo que debía ser una simple grabación de rutina se transformó en uno de los documentos más inquietantes jamás registrados. El video mostraba a Elisa entrando al ascensor del hotel a las 8 de la mañana. Iba vestida con una sudadera roja, pantalones oscuros y sandalias. Parecía tranquila, pero algo en su expresión transmitía ansiedad. Al entrar, presiona varios botones del panel. Sin embargo, las puertas no se cierran. Es como si el ascensor estuviera congelado. En lugar de esperar, Elisa se pega contra la pared, como si estuviera escondiéndose. Asoma la cabeza hacia el pasillo, mira a ambos lados y vuelve a entrar apresuradamente. Sus movimientos comienzan a cambiar. Se vuelve errática. Sale del ascensor dando pasos extraños, moviendo las manos como si hablara con alguien invisible. Gesticula, señala, se comporta como si intentara comunicarse, pero no hay nadie. Sus manos parecen moverse con intención, como si dibujara algo en el aire. Se aleja y regresa, entra y sale, como si el ascensor estuviera atrapado en una realidad paralela. Luego comienza lo más desconcertante. Elisa sale del ascensor, pero parece estar interactuando con alguien fuera del plano de la cámara. Mueve sus brazos de forma inusual, como si intentara explicar algo o comunicarse con alguien que nosotros no podemos ver.
Sus movimientos son exagerados, casi teatrales, pero no parecen actuados. Son impulsivos, descontrolados, como si su mente estuviera en otro lugar. Algunos especialistas en lenguaje corporal dijeron que parecía estar aterrorizada, mientras que otros afirmaron que estaba en una especie de trance. Lo más misterioso ocurre cuando Elisa vuelve a entrar al ascensor. Pulsa todos los botones del panel y aún así, las puertas no se cierran. El ascensor sigue sin reaccionar, como si algo lo estuviera bloqueando. El comportamiento de la máquina parece tan extraño como el de Elisa, esa combinación. Una joven con un comportamiento inexplicable y un ascensor que no responde a la lógica alimentó aún más el misterio. Finalmente, Elisa sale definitivamente del ascensor. La cámara la registra caminando lentamente hacia la izquierda y desaparece del campo de visión. Las puertas, entonces, se cierran. El ascensor se mueve como si nada hubiera pasado, como si hubiera estado detenido únicamente mientras ella estuvo allí, como si la hubieran estado vigilando. Este video generó millones de teorías. Algunos afirmaron que Elisa estaba teniendo un episodio psicótico. Otros sostenían que huía de alguien. Algunos hablaron incluso de posesión, la coreografía de sus manos, el nerviosismo, la tensión. Todo parecía sacado de una escena de terror, pero era real, demasiado real. Y lo más inquietante, ese fue el último momento conocido de Elisa Lam con vida. Tras la difusión del video del ascensor, la policía intensificó la búsqueda de Elisa Lam dentro y fuera del Hotel Cecil. El edificio, con sus laberínticos pasillos, pisos antiguos, puertas cerradas y áreas restringidas, se convirtió en el centro de una investigación compleja. No era un hotel común. Tenía más de 700 habitaciones, algunas abandonadas, otras selladas desde hacía años. Zonas en remodelación y accesos a techos y subniveles que ni siquiera figuraban en los planos actuales. Los registros históricos del hotel revelaban su oscuro pasado. Suicidios, asesinatos, desapariciones e incluso la presencia de asesinos en serie como Richard Ramírez y Jack Unterweger. No era solo un edificio, era un escenario de tragedias acumuladas. La policía revisó habitación por habitación, acompañada por perros rastreadores especializados. Lo más desconcertante es que los perros detectaron el rastro de Elisa, pero se detuvo abruptamente en un punto, cerca de una ventana que conducía hacia una escalera exterior que daba acceso al techo. Sin embargo, los perros no encontraron nada más. El rastro simplemente se esfumó, como si Elisa hubiera desaparecido en ese punto. No había cámaras allí, no había testigos, solo un silencio inquietante. El techo del hotel estaba técnicamente restringido. Solo el personal tenía acceso y las puertas estaban supuestamente aseguradas por alarmas. Pero una realidad incómoda comenzó a surgir. Muchos trabajadores admitieron que, en la práctica, esas alarmas casi nunca funcionaban correctamente. Algunos huéspedes habían subido previamente al techo sin ser detectados. Y lo más inquietante, había una escalera de incendios exterior, accesible desde varias ventanas del hotel, que cualquiera con determinación podía usar. Además, en el techo había 4 enormes tanques de agua, cilíndricos, metálicos y sellados. Cada uno medía más de 2 metros de alto y estaban elevados sobre una plataforma. El interior era oscuro, frío, y el acceso era extremadamente limitado. Solo una pequeña trampilla superior permitía entrar. Una persona sola tendría enormes dificultades para acceder al interior, y aún más para cerrar la tapa desde dentro. Mientras se desarrollaba la búsqueda, la historia explotó en Internet. Miles de personas comenzaron a analizar cada fotograma del video del ascensor. Algunos notaron que el tiempo parecía alterado.
como si faltaran segundos, sugiriendo posible manipulación o censura. Otros dijeron que había una sombra fuera del marco, o que ella hablaba con alguien que fue borrado digitalmente. Aunque la policía negó cualquier alteración, la duda ya estaba sembrada. Mientras tanto, el Hotel Cecil seguía funcionando con normalidad. Huéspedes seguían entrando y saliendo, sin saber que una mujer desaparecida probablemente estaba en algún lugar dentro del mismo edificio. El personal estaba incómodo, pero legalmente, nada los obligaba a detener sus actividades. Algunos turistas incluso comenzaron a alojarse allí deliberadamente para sentir la energía del misterio. En los días siguientes, la investigación se estancó. No había señales de violencia, no había movimientos bancarios, no había actividad en redes sociales. Melissa simplemente había desaparecido. Las teorías crecían. ¿Podría haber sido secuestrada? ¿O habría entrado en algún lugar accidentalmente del que no pudo salir? O tal vez algo más. Los investigadores estaban a punto de abandonar la búsqueda interna en el hotel. Pero había un detalle que nadie había notado aún. Algo muy simple, muy cotidiano: el agua. Mientras la policía seguía buscando pistas sin éxito, algunos huéspedes comenzaron a hacer comentarios en la recepción del hotel. Se quejaban de que el agua de las duchas salía con poca presión. Tenía un color extraño e incluso, según algunos testimonios, un olor y sabor desagradable. Algunos pensaron que se trataba de tuberías viejas. Otros culparon al estado del edificio. Sin embargo, las quejas aumentaban y la administración decidió enviar a un empleado de mantenimiento a revisar los tanques de agua del edificio. El 19 de febrero de 2013, un trabajador subió al techo del Hotel Cecil. Al principio, no notó nada extraño, pero al acercarse a uno de los tanques, vio que la tapa superior estaba entreabierta. Eso no debería estar así. Los tanques debían permanecer cerrados por seguridad, y era raro que una persona pudiera abrirlos sin herramientas. El trabajador decidió mirar dentro. Lo que vio lo dejó paralizado. Dentro del tanque, flotando en el agua, estaba el cuerpo de Lisa Lam, sin ropa, en avanzado estado de descomposición y con signos de haber permanecido allí varios días. El empleado, conmocionado, llamó inmediatamente a la policía. El área fue acordonada y comenzaron los trabajos para recuperar el cuerpo. La operación fue complicada. Los tanques eran profundos, la tapa de acceso era pequeña y apenas había espacio para maniobrar. Para sacar el cuerpo, tuvieron que vaciar el tanque y cortar uno de los laterales. Todo esto reforzó una pregunta clave: ¿cómo llegó Elisa allí? La noticia se difundió en todo el mundo. Las teorías se multiplicaron. Algunos creían que Elisa había subido voluntariamente al techo. Se había metido al tanque y cerrado la tapa desde dentro, algo que físicamente era casi imposible. Otros pensaban que alguien la había llevado allí. Algunos sospechaban de empleados del hotel, otros de huéspedes, y otros comenzaron a hablar de algo más, algo inexplicable. El informe forense, publicado semanas después, determinó que no había señales de agresión física, ni violencia sexual, ni heridas que indicaran asesinato. Tampoco se encontró una cantidad significativa de sustancias tóxicas en su organismo. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, pero pocas personas creyeron esa versión. ¿Cómo podía ser un accidente? ¿Cómo pudo llegar sola al techo? ¿Cómo abrió la tapa metálica? ¿Cómo entró al tanque? ¿Cómo cerró la tapa estando dentro? La policía explicó que la tapa podría no haber estado cerrada del todo, pero eso no explicaba cómo Elisa habría llegado allí sin ser vista, sin activar alarmas, sin dejar huellas ni rastros. Además,
Su comportamiento en el video del ascensor seguía sin tener explicación. Estaba huyendo de alguien, estaba delirando, o estaba atrapada entre la realidad y su propia mente. El Hotel Cecil entró en pánico. La imagen pública del lugar quedó marcada para siempre. Los huéspedes comenzaron a cancelar reservas y los medios describían el hotel como maldito, embrujado, un punto oscuro en Los Ángeles. Años después, incluso Netflix haría una serie documental sobre este caso. Este hallazgo no solo intensificó el misterio, convirtió el caso de Elisa Lam en uno de los enigmas más inquietantes del siglo XXI. Tras el hallazgo del cuerpo de Elisa Lam, la investigación tomó un nuevo rumbo. La autopsia determinó que la causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, y no se encontraron signos de violencia física, ni agresión sexual, ni presencia significativa de drogas ilegales en su organismo. Solo aparecieron medicamentos recetados para su trastorno bipolar, algunos de ellos en dosis que sugerían que tal vez no estaba tomando correctamente su tratamiento. Con esta información, la policía cerró el caso, descartando oficialmente cualquier crimen. Sin embargo, para gran parte del público y de los investigadores independientes, las conclusiones oficiales no explicaban lo más importante: ¿cómo llegó Elisa al tanque de agua por sus propios medios? Los tanques eran altos, con acceso complicado y ubicados en una zona supuestamente restringida, con alarmas que debían sonar si alguien no autorizado subía al techo. Sin embargo, empleados del hotel reconocieron que esas alarmas no siempre funcionaban y que era posible acceder a la zona del techo a través de una escalera de emergencia exterior. Otro punto desconcertante fue la tapa del tanque. Según la teoría oficial, podría haber estado abierta cuando Elisa entró, lo que permitiría un acceso relativamente posible. No obstante, muchos destacan la dificultad de que ella misma hubiera podido cerrar la tapa estando dentro. Aún así, algunos trabajadores afirmaron que las tapas a veces se cerraban solas o quedaban mal colocadas. Las discusiones públicas se alimentaron aún más con el video del ascensor. Algunos psicólogos afirmaron que Elisa podría estar sufriendo un episodio psicótico, uno de los síntomas más graves del trastorno bipolar, donde la persona puede experimentar delirios, paranoia o alucinaciones. El comportamiento errático, los gestos con las manos y la aparente sensación de que alguien la perseguía encajaban con esa posibilidad. Pero para otros, todo eso seguía sin explicar cómo terminó en un tanque de agua a 4 metros de altura. En Internet surgieron teorías de todo tipo: secuestro, encubrimiento, conspiración, experimentos secretos, presencia sobrenatural e incluso rituales. Algunos señalaron coincidencias extrañas, como el nombre de una prueba para detectar tuberculosis, la Melissa, que se estaba usando en la zona en esas fechas. Aunque resultó ser solo una coincidencia, muchos lo vieron como una señal de algo oculto. También surgieron teorías paranormales vinculadas al oscuro historial del Hotel Cecil: suicidios, asesinatos, huéspedes perturbados y hasta asesinos en serie que se alojaron allí. No había pruebas concretas, pero el pasado del edificio añadía un clima inquietante que parecía envolver el caso. La familia de Elisa expresó su inconformidad con el cierre oficial. Aunque no acusaron directamente a nadie, sí cuestionaron cómo un edificio público podía tener tan pocas medidas de seguridad y cómo una joven podía desaparecer dentro del hotel sin que nadie se diera cuenta. Presentaron una demanda contra el hotel, pero finalmente fue desestimada. El caso se convirtió en un fenómeno global porque combinaba lo que pocas historias tienen al mismo tiempo: una desaparición real, un video perturbador,
un escenario siniestro y una muerte llena de preguntas sin respuestas claras. La versión oficial explicó cómo murió, pero sigue sin explicar del todo cómo llegó hasta allí. Con la conclusión oficial del caso, muchos pensaron que la historia de Elisa Lam había llegado a su fin. Sin embargo, la combinación del video del ascensor, el hallazgo del cuerpo en los tanques de agua y el oscuro historial del Hotel Cecil convirtió su desaparición en un fenómeno mundial que sigue despertando curiosidad y especulación hasta hoy. El Hotel Cecil ya no es solo un alojamiento, es sinónimo de misterio. Su reputación cambió para siempre y muchas personas lo consideran un lugar maldito o con energía negativa. La difusión masiva del video hizo que Internet se llenara de teorías de todo tipo, desde explicaciones médicas y psicológicas hasta especulaciones sobre fenómenos paranormales, cultos secretos o incluso conspiraciones gubernamentales. Ninguna de estas teorías pudo probarse, pero alimentaron la fascinación global por el caso. Para los expertos en salud mental, el episodio de Elisa puede verse como un caso extremo de trastorno bipolar y depresión, donde un episodio psicótico pudo haberla llevado a tomar decisiones erráticas. La ansiedad, la paranoia y la desorientación que se perciben en el video del ascensor podrían explicar parte de su comportamiento. Sin embargo, estas explicaciones psicológicas no alcanzan a resolver el misterio logístico. La compleja ruta hacia el tanque de agua, la tapa pesada y el acceso restringido siguen siendo un rompecabezas. El caso también tuvo un efecto importante en la cultura popular y en la forma en que se perciben las desapariciones en entornos urbanos. Documentales, series y artículos periodísticos han recreado la historia de Elisa Lam, analizando cada detalle y buscando respuestas donde las autoridades concluyeron oficialmente. Cada año, el Hotel Cecil recibe visitantes curiosos, algunos investigadores aficionados, otros turistas atraídos por la fama siniestra del lugar. Esto ha convertido al hotel en un punto de interés casi turístico, aunque rodeado de polémica y respeto por la tragedia. Además, el caso impulsó debates sobre seguridad en hoteles y la responsabilidad de los administradores en edificios antiguos. La facilidad de acceso a los techos, la negligencia en el mantenimiento de alarmas y la falta de control sobre áreas peligrosas demostraron que, incluso en entornos urbanos aparentemente seguros, existen riesgos que pueden tener consecuencias trágicas. Por ello, muchos hoteles revisaron sus protocolos, y el caso de Elisa Lam se ha citado como ejemplo de cómo la combinación de infraestructura deficiente y vulnerabilidad humana puede terminar en desastre. A pesar de toda la atención mediática, la muerte de Elisa Lam sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Su desaparición, el misterio del ascensor y su final en los tanques de agua han generado debates, teorías y reflexiones sobre la salud mental, la seguridad y la percepción de lo inexplicable. Cada vez que alguien ve el video, analiza la ruta o estudia los informes, se enfrenta a la misma pregunta: ¿qué pasó realmente aquella noche? El caso de Elisa Lam permanece abierto en la memoria colectiva. No hay respuestas definitivas, y quizás nunca las habrá. Pero su historia nos recuerda la importancia de la vigilancia, la comprensión de la salud mental y también el poder que tiene un lugar y sus secretos para fascinar y aterrorizar al mismo tiempo. Lo que comenzó como un viaje de exploración y descubrimiento terminó convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes de la era moderna y, por más que se intente explicar la verdad completa, sigue flotando, silenciosa, en los tanques de agua del Hotel Cecil. El caso de Elisa Lam
sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y comentados de los últimos años. Desde el video del ascensor hasta su hallazgo en los tanques de agua del Hotel Cecil, cada detalle genera preguntas que aún no tienen respuesta. Su desaparición y muerte no solo conmocionaron a su familia y a Los Ángeles, sino que también dejaron un impacto global, transformando un edificio antiguo en un símbolo de misterio y tragedia. Para muchos, la explicación oficial de ahogamiento accidental basta para cerrar el caso. Pero la combinación de comportamiento extraño, la dificultad física para acceder a los tanques y el contexto del hotel deja espacio a la duda. Las teorías no oficiales han ido desde episodios psicóticos, accidentes, negligencia del hotel, hasta hipótesis más extremas de fenómenos paranormales. Ninguna puede probarse de manera concluyente, y quizá esa es la razón por la que el caso sigue fascinando. No hay respuestas completas, solo fragmentos de información que se cruzan con la imaginación de quienes lo estudian. El video del ascensor, en particular, sigue siendo objeto de análisis y debate. Cada gesto de Elisa, cada movimiento extraño, ha sido interpretado de distintas formas. Y aunque algunos psicólogos señalan que podría tratarse de un episodio psicótico, la percepción de millones de personas es otra. Es un comportamiento que genera miedo, incertidumbre y una sensación de inquietud que trasciende la explicación racional. La viralización de este video mostró cómo la tecnología y las redes sociales pueden transformar un caso trágico en un fenómeno cultural global. El legado del Hotel Cecil también es relevante. Un edificio que fue escenario de suicidios, crímenes y desapariciones, que albergó a asesinos en serie y personas vulnerables, y que ahora es visto como un lugar de historias oscuras y secretos. Su reputación cambió para siempre, y la tragedia de Elisa Lam lo convirtió en un símbolo de cómo los espacios pueden adquirir notoriedad por eventos extraordinarios y trágicos. Más allá de teorías y misterios, el caso de Elisa Lam nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la salud mental y la necesidad de prestar atención a quienes pueden estar en riesgo. Su historia no es solo un misterio, es un recordatorio de que incluso lugares cotidianos pueden esconder peligros invisibles y que la combinación de circunstancias puede llevar a consecuencias inesperadas y trágicas. Al final, lo que ocurrió aquella noche en el Hotel Cecil sigue flotando entre la duda y la especulación. El misterio continúa vivo en la memoria colectiva, en los debates de Internet, en documentales y series que reexaminan cada detalle. No hay un final definitivo, solo una historia que nos desafía a preguntarnos qué pasó realmente. Y quizás esa es la única certeza. Hay cosas que no siempre podemos comprender, y algunas verdades permanecen ocultas, incluso en los lugares más cercanos y cotidianos, esperando a que alguien se atreva a mirar más allá, como Elisa Lam lo hizo en aquel ascensor por última vez.